Mi hermana robó mi dinero. Mi madre intentó castigarme por denunciarlo. Esto ocurrió cuando tenía 14 años, aproximadamente un año antes de que mis padres se divorciaran. Mi hermana menor siempre gastaba su asignación como si fuera agua, especialmente en maquillaje, comida en el centro comercial, videojuegos y ropa de Hot Topic. Mientras yo también tenía una asignación, mi papá me hacía ganarla más, limpiando la casa y haciendo trabajos en el jardín, porque mi hermana nunca levantaba un dedo a menos que papá estuviera allí para supervisarla. Y mi madre tampoco la hacía hacer tareas domésticas, excepto para limpiar su habitación. Para conseguir un dinero extra, cortaba céspedes, recogía latas tiradas por los vecindarios para devolverlas y hacía algunos otros trabajos esporádicos en el vecindario. En ese momento estaba ahorrando para comprar un scooter para moverme por la ciudad. A lo largo de 2 años, haciendo trabajos esporádicos y guardando la mayor parte de mi asignación, logré ahorrar alrededor de $2,000. Pero acumular ese dinero no fue fácil, principalmente debido a mi hermana. Ella conocía todos los pequeños lugares donde solía esconder mi dinero y lo robaba. Aquí hay un momento destacado que está parafraseado de lo que recuerdo. Oye hermana. ¿Tomaste mi dinero de nuevo? Hermana, ¿qué? No. Solía tartamudear cuando la descubrían en una mentira. Eres una mentirosa terrible. Faltan $100 en mis ahorros. Hermana, déjame en paz. No lo hice. Comienza a llorar falsamente y corre hacia mamá. Hermana, mami 2. Mi hermano me está molestando. Ella robó de mis ahorros nuevamente. Mamá, comienza a chasquear los dedos hacia mí, cállate. ¿No ves que la pequeña de mamá está molesta? Ella dijo que no lo hizo, así que no lo hizo. Y eso es todo. Así que si no dejas esto, te castigaré. Sé que ella lo hizo. Y si no recuperas el dinero, conseguiré la ayuda de papá. Mamá, ahora no hay necesidad de eso. Además, no tienes ninguna prueba de que tomó tu dinero. Sí, la tengo. Llevo un registro de cada dólar que añado. El total hace 3 días fue XXXX, ahora solo hay XYYY. Faltan $100. Y sabes que ella ha robado de mis ahorros varias veces. Además, sé que mi hermana ya gastó toda su asignación este mes. Pero la llevaste de compras ayer. ¿De dónde sacó ese dinero, mamá? Mamá, piensa por un segundo y luego frunce el ceño, ya sabes qué. Estás castigado. Ve a tu habitación o te traeré el cinturón. Podría haber discutido el problema aún más. Pero si algo aprendí en esa casa, fue cuando dejar de hablar y llamar a mi padre. Así que sin decir una palabra más a ninguno de los dos, fui a mi habitación y cerré la puerta de un portazo. Luego saqué mi pequeño teléfono Nokia y llamé a mi papá en el trabajo. Él no contestó, así que dejé un mensaje explicándole todo. Luego me llamó de vuelta aproximadamente una hora después y dijo que lo resolvería. No mucho después escuché el teléfono fijo de casa sonando, seguido de mi mamá gritándole a papá por teléfono en la cocina. No entendí mucho tratando de escuchar desde mi habitación, aparte de mamá tratando de justificar sus acciones. Pero eso nunca funcionó cuando ella estaba equivocada. Así que terminó gritando algo como muy bien. Si realmente tomó el dinero, tú puedes pagarlo. Porque ella ya lo gastó. Luego mi madre abrió de golpe mi puerta para gritarme, no puedo creer que me delataste, pequeño ingrato. Después de todo lo que hago por ti, no podía simplemente dejar pasar un poco de dinero. Entonces admites que mi hermana lo tomó, ¿verdad? Mamá, hace una mueca, ¿sabes qué? No me importa. Las chicas necesitan más dinero que los chicos. Deberías dárselo de todos modos. Ni siquiera era tanto dinero. No es mi problema. Ella puede ser una princesa lejos de mí y lejos de mis cosas. Mamá, eso es, pequeña. Voy a golpearte. Levantándome y enfrentando la cara a cara, ya que ya era tan alto como ella a los 14 años y bastante fuerte por todo el trabajo al aire libre que estaba haciendo y adelante, inténtalo. No te lo permitiré. Porque no hice nada mal. Mi madre se quedó inmóvil por un momento y luego emitió un fuerte ruaa y movió el brazo para intentar golpear algo en mi tocador. Pero bajó demasiado y golpeó el tocador en sí, lo que imagino que realmente le dolió. Agarró su mano para tratar de contener el dolor y me miró furiosa mientras rechinaba los dientes. Luego simplemente se dio la vuelta y se fue. Escuché que hacía ruido, gritando y golpeando la pared mientras iba por el pasillo, bajaba las escaleras y se dirigía a la cocina para hacer lo que solía hacer cuando no conseguía lo que quería, que era ir a su nevera de vinos y empezar a emborracharse. Mi hermana me estaba observando desde la puerta de su habitación. Y me miraba horrorizada antes de huir de nuevo a su habitación y cerrar la puerta. Mamá era su as en la manga para salirse con la suya en lo que me hacía. Y eso estaba cambiando rápidamente. Unas horas más tarde, mi papá llegó a casa del trabajo y llevó a mi hermana a mi habitación para que viniera a verme. La hizo admitir que me había robado y luego me dijo que no estaba castigado. Mi hermana se negó a mirarme siquiera durante todo el tiempo que la hicieron pedir disculpas. Y lo hizo en voz baja y chillona al principio, hasta que mi papá le dijo repetidamente que hablara más alto hasta que prácticamente lo gritó.
Luego, mi papá me dio un billete de $100 para compensar lo que mi hermana había tomado y dijo que ella estaba castigada durante una semana y que el dinero robado se descontaría de su asignación. A lo que ella comenzó a sollozar y llamar a papá horrible antes de correr a su habitación. Mi mamá simplemente se sentó en el patio trasero emborrachándose con su vino favorito e ignorándonos a todos. Nunca me pidió disculpas, y a veces actuaba como si la situación nunca hubiera sucedido. Además, mi hermana aún recibió su próxima asignación. Pero esta vez fue mi mamá quien se la dio en lugar de mi papá. Unos días después, en el día libre de mi papá del trabajo, fuimos a una tienda local y me compró una caja fuerte con combinación para guardar mi dinero y otras cosas de valor. No le dijimos ni a mi madre ni a mi hermana que la tenía. Estaba configurada con un código de 4 dígitos. Si mal no recuerdo, el código que usaba en ese entonces era 4962. Metí todo mi dinero en la caja fuerte y la cerré con llave. Luego la puse en la parte de atrás de mi armario. Pasaron unas semanas y un día, después de regresar de cortar el césped de algunos vecinos, encontré que mi habitación había sido saqueada. Llamé a mi madre para contarle lo que mi hermana había hecho en mi habitación. Por supuesto, mamá lo negó. Mamá, mi bebé no hizo esto. Yo, ¿entonces lo hiciste tú? Mamá, no. Yo, bueno, solo pudo haber sido uno de ustedes dos, ya que esta habitación estaba limpia cuando me fui y no había nadie más aquí. Mamá, visiblemente molesta por ser atrapada por la lógica, bien. Pero si ella lo hizo, ¿y qué? Te lo merecías por no ser más amable con ella de todos modos. Luego se marchó furiosa. Llamé a mi papá de nuevo y dejé otro mensaje en el contestador automático de su trabajo sobre lo que había sucedido. Luego fui a la habitación de mi hermana y le dije que sabía que ella era quien había destrozado mi habitación. Y antes de que pudiera intentar responderme, afirmé que ya no podía llegar a mi dinero porque lo había guardado en una caja fuerte. Eso la hizo lanzar un berrinche absoluto. Y, por supuesto, mamá oso malvado vino corriendo en su rescate. Pero simplemente repetí que mi hermana ya no podía llegar a mi dinero y volví a mi habitación a limpiarla mientras mi hermana seguía gritando en su habitación durante los próximos 20 minutos. Realmente no faltaba nada ni estaba roto, solo estaba tirado y esparcido por todas partes. Recogí todo y lo volví a poner como estaba. Admito que fue la vez en la que me sentí más satisfecho limpiando mi habitación. Pero al día siguiente volví a encontrarla destrozada. Y esta vez mi ventana estaba rota también. Mi hermana había lanzado la caja fuerte por la ventana porque no podía abrirla. Llamé a mi padre de inmediato. Y cuando ambos padres llegaron a casa del trabajo, mi hermana admitió completamente haberlo hecho como si estuviera orgullosa de sí misma. Mi madre realmente intentó ponerse de su lado diciendo que no debería haber conseguido la caja fuerte en primer lugar. Pero mi papá la regañó y dijo que me la había conseguido porque estaba harto de que mi hermana me robara. Cada vez que ella me robaba dinero y lo gastaba, mi papá tenía que reembolsarme ya que mi mamá nunca lo hacía. Tuvimos que reemplazar toda la ventana de mi habitación. Y mi papá me consiguió un candado para mi puerta. Y también una caja de combinación para llaves que contenía la llave de mi habitación junto a la puerta. Mi hermana terminó castigada durante un mes por romper mi ventana. Y pasó todo ese tiempo simplemente refunfuñando en su habitación cuando papá estaba en casa. Mamá siempre la dejaba volver a hacer lo que quisiera, como jugar videojuegos o ver la televisión y cosas así, hasta que papá terminaba su trabajo. No me molesté en decir nada porque sabía que si lo hacía, tanto mi hermana como mi mamá se esforzarían por hacerme más miserable. Después de su castigo de un mes, mi hermana recurrió a suplicarme dinero cada vez que se gastaba toda su asignación. Pero simplemente le dije que nunca lo devolvería porque nunca guarda nada. Y solo por diversión, redacté un pagaré para ver si realmente lo firmaría frente a papá más tarde. Ella rasgó el papel por la mitad y fue llorando a mamá nuevamente sobre cómo le estaba siendo desagradable. Y mamá intentó hacerme pagar el dinero por ella. Pero simplemente le recordé lo que haría papá. Así que si mi hermana quería más dinero, no iba a venir de mí. Después de esto, mi mamá en realidad intentó que me enviaran a una escuela militar. Pero papá no la dejó. Además, para aquellos que se preguntan por qué mi papá no me ayudó a abrir una cuenta de ahorros en ese momento, realmente no lo sé. Supongo que ahorrar en efectivo era simplemente la forma en que hacíamos las cosas. Actualización 1. La vez que hice que mi madre chocara con mi puerta. Poco después de que mi papá me diera una caja fuerte para mi dinero, también me consiguió un cerrojo para mi puerta con una caja de cerradura montada en la pared que requería un código para obtener la llave porque mi hermana había lanzado mi caja fuerte por la ventana de mi habitación. Instalamos el cerrojo y la caja de cerradura juntos mientras mi mamá y mi hermana no estaban en casa. Cuando mi hermana pasó por primera vez por mi habitación después de regresar, la vi mirar la cerradura y luego correr a buscar a mamá. Ambas subieron corriendo las escaleras para encontrarse con mi papá y conmigo. Lo siguiente está parafraseado de lo que recuerdo. Mamá, chasquea los dedos varias veces y señala, ¿qué demonios es eso? Papá, una cerradura de puerta. Mamá, sé lo que es, ¿por qué está ahí? Papá, porque nunca ves conveniente castigar o detener a nuestra hija por robarle a Cragle o por saquear su habitación. Así que a partir de ahora, la cerradura se queda. Mamá, él solo tiene 14 años. Y esta es mi casa.
No puede tener una cerradura en la puerta. Papá, no, esta es nuestra casa. Pero la última vez que comprobé, yo pagaba la mayor parte de la hipoteca y las facturas. Tú apenas pagas nada. Y estoy harto de que favorezcas tanto a nuestra hija que Craig le tenga que sufrir por ello. Mamá, bueno, exijo que me digas al menos el código de la caja de cerradura. Papá, mirada seria, no voy a hacer eso. Porque has demostrado que no puedo confiar en ti más. Luego, mamá explotó y bajó corriendo las escaleras. Mi hermana simplemente se quedó allí con aspecto enfurruñado y luego caminó lentamente hacia su habitación. Las cosas iban bien con la nueva cerradura, y se convirtió en un hábito para mí cerrarla cada vez que salía de mi habitación. Vi a mi hermana y a mi madre mirándome en numerosas ocasiones cuando ingresaba el código para obtener la llave. Pero siempre me aseguraba de usar mi mano o mi cuerpo para bloquear su línea de visión. Realmente no les gustaba eso, pero no había nada que pudieran hacer al respecto. Entonces, un día a finales de mes, mi hermana vino a suplicarme $40 para comprar un videojuego que realmente quería. Yo, ¿por qué sigues viniendo a mí para pedir dinero cuando tú y yo sabemos que nunca lo devolverás? Hermana, lo devolveré, lo juro. Yo, no, no lo harás. Gastas todo lo que tienes y más cada mes. Y sabes que preferirías gastar toda tu asignación en lugar de devolvérmelo. Es lo que siempre haces. Hermana, no lo hago. Yo, bueno, ¿qué tal si lo comprobamos? Luego entré en mi habitación y tomé un trozo de papel y un bolígrafo, y escribí a mano un contrato de pagaré que decía que mi hermana me devolvería los $40 al recibir su asignación mensual. Y el pagaré debía ser firmado por papá como testigo. Siempre ten un testigo para los contratos, amigos. Mi hermana leyó el papel y luego comenzó a sollozar. Lo rasgó por la mitad y luego corrió llorando a mamá una vez más. Era lo que hacía cada vez que no conseguía lo que quería. Hermana, mamá. Sollozando. Mamá, ¿qué pasa, mi pequeña princesa? ¿Qué hizo Cragle ahora? Ella quería pedir prestado dinero. Así que le pedí que firmara un pagaré frente a papá. Luego se puso histérica. Mamá, ¿y por qué harías eso? Solo quería pedir prestado un poco de dinero. ¿Firmarías también el pagaré para asegurarte de que ella pague el dinero? Mamá, Tomokoso. No tengo que firmar nada. Ahora préstale el dinero. No sin un pagaré firmado. Mamá, se pone de pie con el brazo extendido como si estuviera lista para golpearme, luego lo retira, eres igual que tu padre. Siempre tienes que tener un rastro de papel para todo. Lo odio. Comienzo a subir las escaleras hacia mi habitación en este punto, mamá, diría que es bueno que sea igual que papá. Porque es mucho mejor que ser como tú, como lo es mi hermana, porque nunca haces nada bueno. Mamá, ¿qué dijiste, mocoso? Comienza a subir las escaleras justo cuando llegué a la puerta de mi habitación y la cerré con llave. En ese momento, mi mamá tenía la costumbre de abrir de golpe la puerta de mi habitación para gritarme. Hizo un movimiento rápido al abrir la puerta mientras lanzaba su cuerpo hacia adelante. Y en ese momento, solo había tenido la cerradura en mi puerta durante un corto tiempo. Así que no estaba acostumbrada a ella todavía. Había cerrado el cerrojo y trató de abrir de golpe mi puerta, chocando justo contra ella con un fuerte golpe. Luego la oí caer al suelo y comenzar a hacer ruidos de llanto de dolor. Había golpeado su cuerpo y su rostro contra la puerta con bastante fuerza. Era una puerta de estilo antiguo hecha de madera maciza. Y le dejó un labio hinchado y un chichón en la frente. Abrí la puerta y ella estaba tendida en el suelo golpeando sus puños contra el suelo. Mamá, tú me hiciste esto. Tomokoso. Te lo hiciste tú misma. Mamá, estás castigado. Lárgate de mi vista. Después de eso, llamé a papá y él simplemente se quejó por teléfono de toda la situación. Dijo que no estaba castigado, pero que estaba en un gran problema por provocarla. Y que dejara que él se ocupara de ella cuando llegara a casa. Terminé recibiendo una seria reprimenda de papá junto con más tareas y una reducción en mi asignación ese mes, pero eso fue todo. Después de ese día, cada vez que mi hermana me pedía dinero, le pedía que firmara un pagaré. Realmente no le gustaba eso. Actualización 2. Mi madre ebria apareció para regañarme en medio de la noche y vomitó sobre sí misma. Esto sucedió poco después de que cumplí 15 años y mi mamá intentó enviarme a una escuela militar a espaldas de mi padre. Todavía no lo sabíamos, pero durante este tiempo mi madre estaba teniendo una aventura con un antiguo novio de la secundaria que de alguna manera había vuelto a conectar. Ella decía que iba a salir a beber con amigos, pero en realidad no tenía amigos, excepto algunos compañeros de trabajo con los que ocasionalmente salía. Pero realmente no les agradaba demasiado. Mi papá y yo pensamos que tal vez finalmente había hecho algunos amigos de verdad, porque en realidad se volvió un poco más amable y me dejaba tranquilo más seguido. Cada vez que mamá salía a beber con sus compañeros de trabajo, siempre tomaba un taxi para salir y luego tomaba otro para regresar más tarde para no beber y conducir. El servicio de taxis incluso la conocía por su nombre, ya que llamaba todas las semanas. Ninguno de sus compañeros de trabajo realmente la toleraba lo suficiente como para ser su conductor designado.
Así que nadie se volvía sospechoso cuando estaba usando esta rutina con más frecuencia para encontrarse con su amante. Una noche, sin embargo, mi mamá llegó a casa completamente borracha y se tambaleó hasta mi habitación. Me desperté con sus golpes en mi puerta cerrada, alrededor de las 4 de la mañana. Se escuchaba como si estuviera golpeando y pateando la puerta. Abrí la puerta y la vi parada allí, desaliñada, balanceándose de un lado a otro y balbuceando sus palabras. Me llamó un hijo malo por no hacer lo que ella decía más. Y que hubiera deseado haber tenido solo hijas. Estaba comprensiblemente asustado y le dije que se fuera. Fue en ese momento cuando mi papá apareció y esto es lo que sucedió a continuación. Lo siguiente está nuevamente parafraseado ya que esto sucedió hace mucho tiempo. Papá, ¿qué diablos está pasando aquí en medio de la maldita noche? Mamá, estaba yo allí. Estaba diciéndole a este pequeño mierda exactamente lo que pienso de él por faltarme el respeto. Está completamente fuera de control. Papá, ¿cuánto has bebido esta noche? Mamá, no es asunto tuyo, tú. Parece que está pensando muy duro durante un segundo, pedazo de desperdicio fermentado. Debería haberme casado con el otro tipo. Es mucho mejor que tú. Me trata como a una verdadera mujer. Papá, ¿qué otro tipo? Mamá en ese momento parecía que iba a vomitar y se dirigió hacia el baño de arriba. Pero solo logró tambalearse aproximadamente a la mitad antes de vomitar violentamente en el pasillo de arriba. Luego cayó boca abajo sobre su propio vómito y se desmayó. Mi papá estaba visiblemente disgustado. Luego me pidió que lo ayudara a llevarla al baño para poder limpiarla. Pero cuando nos dispusimos a levantarla, notamos un olor desagradable que se formaba rápidamente a nuestro alrededor. Mi madre en realidad se había ensuciado mientras yacía en su propio vómito. El olor a vómito alcohólico, orina y heces mojadas mezcladas era horrendo. Pero aún así tuvimos que llevarla al baño. Mi papá me hizo traer un rollo entero de toallas de papel y una bolsa de basura. Luego pasó los siguientes 45 minutos limpiando a mi madre en la bañera. Lanzó su ropa a la lavadora y luego la llevó a la cama. Ella se despertó con una fuerte resaca a la mañana siguiente, sin recordar nada de lo que había dicho o hecho. Y estaba más avergonzada de lo que la había visto nunca cuando se enteró. No fui yo ni mi papá quienes se lo dijeron. No, fue mi hermana. Planeábamos ahorrarle los detalles más finos sobre lo que había sucedido. Pero mi hermana reveló todo el asunto frente a ella mientras tomaba un café en la mesa de la cocina. Mi papá se tomó un tiempo libre para llamar a un servicio de limpieza de alfombras ese mismo día. Hizo que la alfombra del pasillo se arrancara, luego que el suelo se limpiara a vapor antes de colocar una nueva alfombra. Mi madre se escondió en su habitación todo el tiempo porque no quería ser vista. Y se alejó de mí por un tiempo. Pero pronto volvió a sus hábitos habituales. Mi papá se volvió sospechoso después de que mi mamá mencionó el otro tipo y obtuvo los registros de llamadas de la compañía telefónica tanto del teléfono de casa como del teléfono celular de mamá. Y lo que encontró fue suficiente para que llamara a un investigador privado. Mi mamá fue descubierta como una infiel poco después porque en realidad no ocultó bien sus huellas. Y fue entonces cuando mi papá finalmente dijo que quería el divorcio. No estuve allí para ver la discusión cuando la confrontó. Pero me dijeron que fue de otro nivel. Se volvió loca y arrojó cosas por toda la cocina. Platos rotos estaban por todas partes. Sí, adivina quién tuvo que limpiar eso. También, si alguien se pregunta qué le pasó al chico con el que mi mamá tenía una aventura. Mi papá me dijo que en realidad solicitó una transferencia en su trabajo y desapareció de la ciudad muy rápido. No tengo idea de a dónde fue ni dónde está ahora. Y por lo que he oído, nunca volvió a contactar a mi mamá. Así que sí, ella arruinó su matrimonio por un amorío corto que no significó nada. No me importa. Soy una de las pocas personas que en realidad están felices de que sus padres se divorciaron.